Bendito Padre, te damos gracias esta noche por todas tus bendiciones. Henos aquí delante de ti, buscando en tu palabra enseñanza, guía, dirección, consuelo, toda administración que es necesaria para nuestro ser. Te pedimos que este tiempo sea fructífero, redimido, útil, que nuestros corazones estén receptivos, nuestras mentes estén atentas para escuchar todo tu consejo, aprender del ejemplo de otros hermanos que vivieron antes que nosotros y que a pesar de diferentes lugares y de diferentes tiempos, nuestras emociones y nuestras necesidades siguen siendo las mismas y aprendemos de sus vidas y de sus ejemplos. Y tú lo usas todo, Señor, para ayudar en nuestro crecimiento espiritual. Así te entregamos este tiempo. Te pedimos que tu Santo Espíritu, que es el verdadero Maestro, nos guíe a toda la verdad. Desechamos de esta plática todo pensamiento, palabra, deseo de hombre, para dar lugar solamente a lo que proviene de ti, Señor. Cualquier otra cosa la rechazamos, pues de ti dependemos en todo. Tú eres nuestro proveedor en todo, en lo espiritual, en lo material. Así, Señor, queremos ser instruidos y aleccionados por ti en tus caminos que son perfectos. Gracias te damos por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, hoy vamos a tratar el caso de un siervo de Dios, un hombre de Dios, un profeta. Se encuentra su libro, incluidos los libros de los profetas. Y muchas veces se ha estudiado a este hombre. Y es muy interesante, son muchos capítulos, son 42 capítulos, muy profundos, muy profundos. Vemos muchos pensamientos, muchos consejos, muchas cosas que se refutan. Hay que estar muy atento para distinguir verdaderamente cuáles son los que son para enseñanza y cuáles son los que no. No podemos decir que todo lo que se menciona en ese libro puede ser nuestra enseñanza, o en el sentido al menos de decir que algunas cosas nos enseñan lo que no debe de ser. En el sentido sí. Pero entonces es un libro un poco difícil y muy profundo para estudiarlo ya con mucha madurez, pero también es un libro que, como nos habla de alguien que vivió en el pasado, como decíamos hace un momento, es un hombre que tenía nuestras mismas necesidades y nuestras mismas reacciones, y de eso sí podemos aprender. Estamos hablando de Job. En muchas ocasiones se le llama el justo Job, porque Dios usaba su vida para presentarla delante de los seres espirituales celestiales y decir que era un gran siervo. Pero como todos nosotros, era justo solamente por la justicia de Dios. Ahora que analicemos un poco de su vida, vamos a ver que en sí mismo tenía muchas fallas, como nosotros tenemos muchas fallas. Podemos ver aquí, desde el capítulo 1, que se empieza a hablar de este hombre y se dicen muchas cosas interesantes. Hemos de decir, antes de
empezar a describirlo, que se piensa que la vida de Job fue más o menos los tiempos de los patriarcas. Se habla de unos amigos de Job que sus parientes llegaban, sus lazos familiares, hasta Esaú en unas 2 o 3 generaciones, o sea que eran más o menos de el inicio del pueblo de Dios, más o menos en esos tiempos se ubica Job, pero se dice que es el primer libro que se escribió con una antigüedad de más de 2000 años. Entonces, aquí en este libro se describe las calamidades de Job. Y empieza diciéndonos que Job era un hombre que había recibido mucha bendición de parte de Dios, de tal manera que era un juez en medio de su pueblo, y eso lo hacía un hombre importante, era de los que se sentaban en las puertas de la ciudad a dar la bienvenida a los extranjeros y a recibir a todos aquellos que tenían necesidad de un juicio, de una decisión, de un consejo. Entonces él era muy importante, era un varón muy importante en esa ciudad, que era la ciudad de Uz. Y era muy acaudalado. En aquel entonces la riqueza no se veía en base a monedas, sino que la Biblia nos dice que él tenía 7,000 ovejas, un gran rebaño, 300 camellos, un gran rebaño de camellos, 500 yuntas, que pues ahí no está hablando de 2 bueyes por lo menos cada yunta, 500 asnos. Esas eran sus propiedades materiales. Más aparte, él tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Pero este libro empieza hablándonos de sus calamidades. Estas calamidades se originan en que Dios les muestra a los seres espirituales y les dice que si habían visto alguna vez a su siervo Job, que era justo y que le daba adoración verdadera a Dios. Entonces, Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y efectivamente Job tenía todas esas características, esas cualidades, porque adoraba a Dios y procuraba vivir una vida recta delante de él. Y entonces Satanás le dice: claro, él es así porque tú lo bendices abundantemente, pero quítale esa bendición y verás que blasfema contra ti en tu propia presencia, en tu propia cara. Y entonces Dios le dice: mira, puedes quitarle sus bienes, sus riquezas, mas a él no lo toques. Entonces, con esa autorización de parte de Dios, que luego vamos a analizar un poquito más adelante, porque Dios se la da, vemos que empieza a recibir noticias de que lo ha perdido todo, que perdió sus ovejas, luego que perdió sus camellos, luego que perdió sus yuntas, luego que perdió sus asnos, ha perdido toda su riqueza, y por si eso no fuera suficiente, que sus hijos estaban comiendo en casa del primogénito y la casa se vino abajo y todos murieron. Entonces, vemos que significa una pérdida total. No me ha quedado nada. He perdido
mi riqueza, he perdido mi importancia, he perdido mis hijos. Pero en ese momento Job bendijo a Dios, no se rebeló, reconoció que de Dios había recibido todas esas bendiciones por la voluntad de Dios y él se había gozado y regocijado en esa voluntad. Y que si ahora la voluntad de Dios era quitárselas, igualmente se regocijaba en esa voluntad y le alababa. Entonces, en el capítulo 1, porque todas estas calamidades se mencionan desde el inicio hasta el capítulo 19. En el capítulo, hasta los versículo 19 del capítulo 1. En el capítulo 1, versículos 21 y 22, Job bendice a Dios y dice en el 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, él, claro que sufrió mucho la pérdida de sus hijos. Él hizo lo que era en ese tiempo costumbre para guardar luto y no pecó contra Dios a pesar de haberlo perdido todo. Pero entonces Satanás vuelve a presentarse delante de Dios y le dice que él se mantuvo fiel, porque bueno, una cosa son las riquezas, pero pues él está bien, está bendecido, está bien, guardado por ti, protegido. Entonces Dios le dice, te voy a autorizar a que toques su carne, pero no puedes tocar su vida. No puedes atentar contra su vida. Entonces Satanás hiere su cuerpo con una sarna maligna que le daba un gran escozor, le hacía úlceras y él tenía que rascarse y se desesperaba. Y las personas que hacen estudio de este libro calculan que esa circunstancia duró como alrededor de unos 9 meses. Que pues nosotros decimos, bueno, 9 meses no parece tanto tiempo, pero cuando uno está padeciendo que no puede ni siquiera dormir, porque él adelante relata que él esperaba que su cama le diera su lecho, su hora de dormir, un poco de reposo, pero no podía ni dormir de la comezón que tenía. Entonces, viene otros capítulos donde vemos que llegan sus amigos y entonces se lamentan por él. Esto pasa en el capítulo 2. En el capítulo 3, Job empieza a desesperarse y empieza a hablar mal del día de su nacimiento y de él mismo y se menosprecia su vida. En el capítulo 3. Y vemos aquí que su esposa le dice a él, si estás tan mal, en el 2:9, capítulo 2, versículo 9, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le contestó Job, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto, Job no pecó con sus labios.
Les decía que yo el resto de los capítulos son disertaciones de parte de los amigos y Job que les responde a veces con lo que él entiende de la palabra de Dios. Y así se van, un capítulo lo ataca o lo aconseja, porque tampoco es que sus amigos no lo quisieran, sí lo quieren, pero juzgan que esa situación que él está viviendo debe tener el origen en pecado, en cosa que él dio lugar. Y entonces Job está seguro de que él ha guardado los caminos de Dios y él no lo acepta y se defiende y les da sus puntos de vista. Y así se van, un capítulo lo ataca a un amigo o lo aconseja y él se justifica en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo otro amigo igual le dice lo que él piensa y al siguiente capítulo Job se justifica. Hasta que llega el momento en que uno de sus amigos se enoja muchísimo en el capítulo 32, versículo 3, porque lo que él observa es que que Job se la pasa justificándose a sí mismo, en vez de darle la gloria y el lugar a Dios. Entonces el amigo se enoja y le dice algunas cosas, y entonces, posteriormente, en el capítulo 38, Dios reprende a esos amigos, porque todo lo que ellos hablaron, lo hablaban sin saber, sin conocimiento. Entonces, después de ver estas cuestiones, nosotros llegamos al punto de que por qué si Job estaba seguro de que guardaba la palabra del Señor, procuraba estar en sus caminos, era recto en su corazón, no, no menospreciaba lo que venía de parte de Dios, fuera bueno o fuera malo, él lo alababa. ¿Por qué fue que Job pudo ser tentado por Satanás? Tentado no en la cuestión de tentación, sino que pudo tocar sus bienes y aún su salud. ¿Por qué? Pues porque este justo Job, como decimos, era justo porque por el poder de Dios que lo justificaba, por guardar su palabra, como él lo ha prometido. Pero vemos que él no tenía paz, no disfrutaba de su bendición con plenitud como debiera de ser, porque Dios lo había bendecido tanto, que sufría, que se angustiaba y que tenía miedo y temor. ¿Cuáles eran los temores de Job? Bueno, él dudaba de la relación de cada uno de sus hijos con Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Eso pues es muy saludable, que los hermanos tuvieran convivencia, cada uno en su día, o sea que como eran 7 hermanos, pues a uno le tocaba el lunes, al otro el martes, así, y ellos enviaban invitación a sus hermanas a que vinieran a alguna de esas 7 casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comieran y bebiesen con ellos. Bueno, pues hasta ahí todo pinta muy bien, pero dice que acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, o sea, de sus 10 hijos, él ofrecía 10 holocaustos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días Job. O sea que vemos que él no tenía una tranquilidad que le diera el saber que sus hijos también estaban llevando una relación perfecta y correcta delante de Dios. Porque él sentía que había necesidad de que él ofreciera los holocaustos
que sus hijos no estaban ofreciendo, porque él consideraba que podían pecar contra Dios, y no cualquier clase de pecado, sino hasta podrían blasfemar en sus corazones contra él. Entonces, eso era lo que angustiaba a Job, entre otras cosas. Porque más adelante también Job dice que lo que temía, ese mal le sobrevino. Entonces, nosotros podemos ver que ese miedo, nosotros hoy en día conocemos que el temor, que el miedo abre puertas al enemigo. ¿Por qué Dios no le refutó a Satanás cuando él le dijo, déjame que yo le quite todo lo que tiene? Porque él sabía que no le podía argumentar. Él podría decirle, no lo puedes tocar, no te lo autorizo. Él le diría, yo tengo un derecho. Él teme, y ¿sabes en qué te demuestro que él teme? Diario está ofreciendo holocaustos por sus hijos, porque piensa que ellos están actuando mal a tal grado que pueden blasfemar contra ti. Entonces, él, en ese temor, a mí ya me dio un derecho legal. Y Dios lo sabía. Y por eso vemos que le da el acceso. Ni siquiera dialoga con él, ni siquiera argumenta. Porque cuando tú sabes que llevas las de perder, pues es necio ponerte a querer tapar el sol con un dedo, decimos nosotros. Entonces, esa es la razón. No porque Dios quiera ver qué podemos hacer, qué no podemos hacer, cómo reaccionamos. No. Nosotros mismos somos los que damos la oportunidad de que Satanás, que es el adversario, es el acusador, se presente delante de Dios, y cuando Él pide poder obrar en nuestras vidas, es porque Él ya sabe que tiene los pelos de la burra en la mano. Y entonces Dios quisiera evitarlo, pero por nosotros darle ese lugar al enemigo, Él ya no puede defendernos y no puede guardarnos. Pero entonces, ¿qué pasa? Vemos que en todos estos capítulos se menciona, por ejemplo, que Job, en sus tiempos de importancia, él era el que exhortaba a la gente a tomar el buen camino, a buscar la voluntad de Dios. Y ahora vienen las personas de fuera a exhortarlo a él, a decirles que tú tienes que considerar, analiza tu vida, juzga en qué estás mal. Y eso pues es muy duro, cambiar de una posición a la contraria. También vemos que él se queja de sus amigos, porque dice, yo quisiera que mis amigos fueran para darme ánimo, para darme consuelo, para acompañarme en estas penas, y lejos de eso me están buscando qué poder señalarme. También, asimismo, en los capítulos del 7 al 10, él se menosprecia y habla con mucha amargura. Y se entiende porque cuando uno está sufriendo grandemente, que aquí ya eran muchos dolores, el dolor de la pérdida material, el dolor de la pérdida de sus hijos, y todavía el dolor de su enfermedad, de su molestia que no paraba, pues la amargura empieza a ser presa de él. Y ahí vemos que también, aunque tenía una fe, ya vimos que había dudas en él en cuanto a la enseñanza que tenían sus hijos, a la relación que tenían ellos con Dios. Vemos que también hay debilidad en él, deja entrar la amargura, y él se menosprecia a sí mismo y habla con amargura de él. Y entonces vemos que tiende a justificarse, que es lo que nosotros muchas veces también hacemos cuando dice, alábense otros y no tú a ti mismo.
¿sí? Nosotros siempre decimos, no, es que yo siempre he hecho, yo siempre he estado, yo siempre he venido, yo siempre he ido, yo siempre he hecho, yo siempre he sido, yo siempre he dado, yo siempre... No, deja que los demás hoy no te lo aprecian, calla. Dios dice que Él pone la luz en tus obras para que los demás la vean. Gracias. Entonces, todas esas cosas Dios le enseña a Job a través de esta experiencia dolorosa, pero creo yo que de lo más importante que pasa aquí es que la palabra de Dios nos dice que los seres angelicales fueron hechos grandiosos, poderosísimos, con la misma libertad que nosotros para escoger, pero seres con un gran poder. El hombre tiene esa misma libertad, pero su poder es limitado. Su poder es limitado. Está a expensas de sus emociones, de sus circunstancias, y sin embargo, este siervo Job, en medio de sus imperfecciones, de sus debilidades, de sus mal actuar, porque él estaba seguro de que no había educado bien a sus hijos. No tenía esa tranquilidad. A pesar de eso, él era más íntegro en su relación con Dios de lo que Satanás fue. Porque Satanás también recibió mucho de parte de Dios, pero llegó un momento en que no lo valoró y le pagó mal a su propio Dios, cosa que Job nunca hizo. Entonces, aquí Job sale más pulido, más fortalecido, habiendo aprendido de las fallas que había tenido en su relación previa con sus hijos. A la esposa muchas veces se le juzga mal, pero hemos de decir que su esposa lo amaba, permaneció con él cuando fue rico, cuando tuvo todo, y permaneció con él cuando no tenía nada. Cuando estaba enfermo, estaba con él. Claro que la mujer también se desesperaba de verlo, cómo sufría. Y también llegó el momento en que ella misma dice Job que actuó como las mujeres fatuas, no tomándose de su fe, pero permanece con él de tal manera que cuando Dios ha terminado de fortalecerlo y de aleccionarlo, le da el doble de la bendición que ya le había dado antes. El doble de la bendición en todos sus animales y sus riquezas, y también el doble de la bendición en sus hijos. Y entonces viene a tener 20 hijos con su misma esposa, con esa que permaneció a su lado siempre. Entonces, nosotros debemos de ver que el corazón de nuestro Dios siempre es bueno para nosotros. ¿Por qué a veces estamos en circunstancias que no queremos nosotros y que Dios tampoco quiere para nosotros? Porque nosotros mismos nos colocamos en ellas. Si nosotros realmente aprendemos a tener esa fe, esa confianza, a desechar la duda, a desechar el temor, a aceptar cuando nos hemos equivocado y pedir perdón y pedirle a Dios que actúe para corregir esos errores que nosotros hemos tenido, en ese momento le atamos las manos a Satanás. Y Satanás, aunque su plan y su propósito sea siempre estar en nuestra contra, no puede. Vamos a despedirnos. Gracias te damos, Padre. Gracias porque siempre tenemos esperanza. Tenemos que aprender, Señor, a depender de ti en todo, a reconocer nuestra debilidad, nuestra imperfección, nuestra inutilidad delante de ti para dejarte actuar. No tomar nosotros mismos nuestra justificación, ni dar lugar a la duda y al temor, porque entonces el enemigo saca ventaja de todo eso. Gracias, Padre, esperamos
poco a poco ir aprendiendo estas lecciones y ponerlas en nuestra vida y llegar siempre a la victoria que tú nos has prometido. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.